Blanca convocada por Donald Trump. Gonza Báñez, te escuchamos. Exactamente, Diego, el presidente de los Estados Unidos adelantó su regreso de Canadá, donde estaba participando de una reunión con los líderes del G7 y convocó al Consejo de Seguridad Nacional a la sala de situación de la Casa Blanca. El motivo, los medios norteamericanos ya están hablando de que Trump podría firmar un decreto para que Estados Unidos entre a la guerra en Medio Oriente. Repito esta información porque es muy importante. Los medios norteamericanos están hablando de que Estados Unidos podría empezar a atacar a Irán y entrar a la guerra en Medio Oriente. Todo esto se da después de que el propio Trump, en un mensaje en Truth Social, llamara a la población iraní a evacuar todo Teherán. Esto es prácticamente imposible, hay 9 millones de personas en la capital iraní. Dijera que no puede haber armas nucleares en Irán y se empezaron a ver movimientos militares desde el día de ayer con traslados de aviones militares de los Estados Unidos a Medio Oriente, inclusive uno de sus principales portaaviones que estaba en el mar meridional de China fue movilizado, se empezó a trasladar también hacia la región, así que una noche con máxima expectativa, Diego, sobre lo que puede pasar en Irán, pero lógicamente en todo Medio Oriente. Gonza, volvemos a vos. En cualquier momento quiero presentar a quienes nos acompañan. Está Andrei Servín Pont. Andrei, ¿cómo estás? Es director del Centro Regional de Investigaciones CRIES. Bienvenido. Está Kevin Ari Levin, que es magíster en estudios de Medio Oriente. Buenas noches. Bienvenido. Está Marcelo Cantelmi, es editor de internacionales, si ustedes lo conocen, de Clarín. Está Marwan Gil, que es presidente de la comunidad musulmana Ahmadía en Argentina. Bienvenidos. Y está también Marcelo Gallo Tagle, presidente de la Federación Latinoamericana de Magistrados. Bienvenido. Gracias. Y está Salvador Barata, ex subjefe de la policía bonaerense. Me quiero meter en esta última información porque es muy fuerte, muy fuerte, y es Estados Unidos a un paso, Marcelo, de meterse formalmente en lo que pasa entre Israel e Irán. Te escucho. Bueno, es lo que no quería Trump, es lo que no quiere su base MAGA, tiene una interna realmente muy dura Trump en este momento en Estados Unidos, pero sí es lo que quería Benjamín Netanyahu. Recordemos que el ataque se produce el viernes, 2 días antes de la última reunión prevista en Omán entre el enviado de Donald Trump y la Cancillería iraní, detrás de esta idea de ver si se llevaba un acuerdo, ahora que tiene un gobierno moderado Irán. Desde junio pasado tiene un gobierno moderado, parecido, no del todo, pero parecido al que negoció con Barack Obama en 2015, un gran acuerdo que lamentablemente lo desarmó Trump en cuanto llegó a su primer gobierno, un acuerdo que congelaba y se cumplía. Bueno, eso no sucedió, hay un ataque y hoy Trump llamó a la evacuación de la ciudad. Que tiene ahí estamos viendo, Marcelo, esas rutas de Teherán colapsadas. Hay gente que se quiere ir. Israel primero pidió que salgan 300.000 personas del centro de Teherán y ahora Trump pidió que salgan todos, creo yo, fue una exclamación en realidad. Y hay 15 millones de personas viviendo en Teherán. Bien, está Andrei, te escuchamos. Sí, bueno, me parece que aparte de lo que señalaba Gonza al principio, es súper importante, porque todas estas tensiones que estamos discutiendo hoy empiezan con una gran movilización de medios militares norteamericanos que se dieron durante el transcurso de la noche, principalmente los aviones reabastecedores en vuelo, que son la clave para que Estados Unidos pueda iniciar algún tipo de actividad ofensiva contra Irán. Si le sumamos a eso las declaraciones como la evacuación, el llamado a la evacuación de Teherán, volver temprano en la reunión del G7, convocar al Consejo Nacional de Seguridad y algo que sabemos ya de antemano, hay un interés particular desde el punto de vista estratégico, desde el punto de vista táctico para Israel que Estados Unidos ingrese al conflicto. Por un lado, el apoyo de un gran aliado, eso a nivel estratégico, pero a nivel táctico operacional, Estados Unidos es el único que cuenta con la capacidad, las bombas necesarias para penetrar los búnkers subterráneos donde se concentra la mayor capacidad de desarrollo nuclear iraní. En particular, 2 o 3 instalaciones, y eso solo lo van a poder hacer
con Estados Unidos desplegando bombarderos como los B-2, con la GBU-57, que son las que tienen esa capacidad particular, y es donde Israel está encontrando un impedimento para realmente lograr ese objetivo. Bien, para el que recién se suma al programa, estamos comunicando que está a un paso Estados Unidos de meterse de modo formal en el conflicto que está escalando entre Israel e Irán. Marwan, quisiera tu opinión. Mira, ya durante el fin de las imágenes que vimos todos, creo que a todos nosotros nos asustaron, porque nos mostraron la fragilidad de nuestra paz mundial y ahora con ese nuevo anuncio nos muestra que esa situación se escala, se va a convertir en una guerra regional que por supuesto tiene todo el peligro de convertirse en una guerra mundial. Y vivimos, no hay que caer en esa falacia, nosotros sí vivimos, pensamos que ya vivimos en el fin del mundo, pero actualmente con un mundo globalizado no hay ningún conflicto ajeno, no hay ninguna guerra lejana. Y después para mí uno no tiene que defender la bandera iraní o israelí, para mí hay que pensar en las personas civiles. Como cada guerra, el peso principal va a caer sobre las personas que no tienen nada que ver con sus gobiernos, pero lamentablemente van a padecer la guerra, el conflicto, como vimos también en Ucrania, como vimos también en Gaza, y lamentablemente lo mismo pasará en Irán o en Israel o toda la región. Kevin. Sí, el ingreso de Estados Unidos en la guerra era una de las grandes preguntas que teníamos estos días. Ahora parecería que está definiendo, pero todavía me parece tenemos que ver cómo se responden otros interrogantes grandes que tenemos. ¿Cuáles son? Por ejemplo, ¿cuáles van a ser los objetivos de esta guerra que está empezando? Israel habla de la necesidad de destruir la reserva de uranio enriquecido de Irán y también su reserva de misiles balísticos, que entienden como una amenaza, pero Netanyahu también está hablando de una guerra que propicia de alguna forma una sublevación dentro de Irán, lo que llamaríamos un cambio de régimen. Si Estados Unidos se alinea detrás de ese objetivo, estamos hablando de una guerra con objetivos mucho más ambiciosos, potencialmente mucho más larga, pero que nunca tiene resultados certeros. En la historia reciente hubo varios ejemplos negativos de guerras que apuntan a establecer un nuevo orden político en otro territorio. Gonza. Una pregunta que me nace desde el sentido común. La primera reacción de Estados Unidos fue de premura, hasta algunos la ven como que se quiso correr, como que no salió a bancar a Israel. No, se corrió objetivamente. El canciller dijo no tenemos nada que ver. No quise opinar, por eso lo dejé abierto. Marcelo, entonces, ¿cómo se entiende el pasaje de esa primera actitud a esta? Bueno, acá lo señalaron, Israel no tiene el potencial necesario y según algunos expertos no existe ese potencial porque dos de los principales laboratorios importantes del sistema nuclear están debajo de montañas. Atravesar eso es muy difícil. De ahí que el otro objetivo acertaba del gobierno de Israel, y ahora creo yo que se suma el de Estados Unidos, es generar un caos suficientemente alto como para que la gente se levante contra un régimen que es muy despótico en realidad. Está dividido en dos grandes salas. En este momento no están gobernando los halcones, pero la dureza que tiene el régimen ha generado, en un país además que está lleno de gente joven, ha generado una sensación, un desprecio social muy fuerte contra el régimen. Y yo creo que apunta a esto, es imposible o sería muy difícil anular completamente la capacidad militar de Irán. Pero si tenés otro régimen... ¿Qué pensás, Marwan, vos del régimen y de la idea de cambio de régimen en Irán? Mira, Diego, hablamos de eso mucho también ahora en la guerra en el Medio Oriente, pero no solamente en Irán, sino que si nosotros retrocedemos con los talibanes en Afganistán, en Irak con Saddam Hussein, Gaddafi en Libia, en Siria con ISIS, ahora recientemente con Hezbollah en Líbano y después Hamas en Gaza. Entonces, para mí, si incluso yo por nada no soy simpatizante del gobierno iraní, aclaro eso, pero digo que esa estrategia nos demuestran los hechos históricos que no funcionaron. Talibán volvieron más fuerte que antes. Lo mismo, ISIS sigue existiendo. Lo mismo, según varias cifras, por cada militar o terrorista de Hamas que Israel asesinó, lo reemplazaron con 5. Y la ideología es más fuerte que antes. Entonces, para mí una ideología no se puede simplemente bombardear o dinamitizar o terminar con la invasión o con las herramientas bélicas. Es mucho más profundo. Y después sí, mi preocupación principal es por la vida de las personas civiles, por la vida de las personas inocentes, como también en Gaza, que no tienen nada que ver con Hamas, pero al final pagaron ellos, casi 50.000 personas, el precio y siguen sufriendo.
Entonces ahí viene mi preocupación principal, como el Corán también señala, que quien asesina una vida inocente es como si hubiera asesinado a toda la humanidad. Lu. Sabemos la reacción de Estados Unidos, que ahora está acompañando, aparentemente por la decisión que se está tomando en la Casa Blanca, a Israel en esta avanzada contra Irán. Ahora, ¿cuál es la reacción eventual de Rusia? Porque Rusia había acompañado a Irán en su queja por el veto de la Organización Internacional de Energía Atómica en los primeros días de junio. Y a mí me llamó mucho la atención que la agencia TASS, la agencia rusa de noticias, y The Moscow Times, hoy informan que el Parlamento iraní aprobó un tratado de alianza estratégica que se había firmado en enero entre Rusia e Irán. ¿Qué significa que se apruebe hoy? ¿Es una señal para este juego geopolítico que está sucediendo en este momento? Bueno, hay que tener en cuenta que Irán forma parte de los BRICS Sí. con Rusia recientemente. Irán provee a Rusia de elementos para la guerra de Ucrania. Hay una sociedad muy fuerte por ese lado. Y también China, que es un poco el padre actual de los BRICS. Digamos, esas potencias de ese lado van a seguramente presionar para serenar esto, porque no les conviene este conflicto. Bien, ¿Podrían Claudio. entrar en el conflicto eventualmente? No veo una instancia en la que hagamos un involucramiento de Rusia o de China dentro del conflicto de forma directa. Por un lado, Rusia tiene suficientes preocupaciones con su frente en Ucrania. Justamente como se mencionaba acá, Irán es un proveedor importante de equipamiento militar, sobre todo los drones que utiliza frecuentemente Rusia contra objetivos en territorio ucraniano. Y que es más, una de las primeras medidas que tomó el régimen de Irán fue anunciar el corte del suministro de armamento de Irán hacia Rusia, ¿no? Entonces, pensar en un involucramiento en términos militares por parte de estos actores lo veo difícil. Sí, quizás una mayor proactividad en tratar de buscar canales para por lo menos una desescalada y un eventualmente cese al fuego, ¿no? Muchachos, yo quiero ir al punto, porque la gente nos está viendo, digamos, tiene categorías de evaluación de medidas. ¿Esto está en escala potencial de guerra mundial? ¿No llega ahí? ¿A dónde estamos exactamente? Para la gente que no sabe de política internacional, lo fino. Mirar ahí es bastante complicado. ¿Qué tamaño de conflicto estamos? Mirar ahí es bastante complicado. Lo que puede llegar a ocurrir, como acá se señaló, es que ahora si Donald Trump toma esta decisión, vamos a ser más finos, toma esta decisión. ¿Por qué vos decís? Lo más probable. ¿Comete es un error? Comete esta locura y En mi opinión, sí. ¿Por qué? Porque esto va a amplificar los blancos de esta guerra. Hay una enorme cantidad de bases militares que obviamente van a estar en el blanco, tanto de Estados Unidos, las de Estados Unidos, la de Gran Bretaña, la de Francia, por la región. Sin duda que se va a extender el conflicto si entra Formalmente Estados Unidos. Y el otro problema que tenés, por lo cual Estados Unidos trataba de impedirlo, es que Irán puede cerrar, por ejemplo, el estrecho de Hormuz. Si cierra el estrecho de Hormuz, donde pasa el 30% aproximadamente de todo el petróleo que consume la humanidad y el gas, vas a tener un impacto económico descomunal alrededor del mundo. Y eso puede llegar a darse. Y otro elemento mucho más serio es que, aunque la inteligencia norteamericana dice que Irán no estaba buscando la bomba, esto va a hacer que la busque. Por eso estaba hoy anunciando Irán que va a firmar una legislación o proclamar una legislación en su parlamento que lo saque a Irán de cualquier tipo de inspección nuclear. Entonces, ¿cómo hacemos con esto? Porque lo que está planteando Marcelo es, si había alguna duda en un sector de la política o de la dirigencia iraní sobre cuánto hay que acelerar con la bomba, esto les va a dar certeza de que hay que acelerar. Esto va a aglutinar halcones y palomas en Irán para acelerar. Yo, que no sé nada, desde mi humilde posición, digo, de todas maneras iban hacia allí, hacia la bomba nuclear, etcétera. ¿Qué piensan ustedes sobre esto? Es un escenario posible, la idea de que Irán acelere su programa nuclear, pero la realidad es que esto es un problema actual. La Agencia Internacional de Energía Atómica fue claro en esto. No existe ningún otro estado no nuclear que tenga más de 400 kilogramos de uranio enriquecido en 60% como tiene Irán. Esto lo sacó en un informe hace poco. Es decir, si bien hay un riesgo claro de que esto escale, tenemos que pensar que esto ya es un conflicto regional. Los misiles que cayeron sobre Israel no fueron disparados solamente desde Irán. También Yemen disparó, y la lectura que hace Israel es que en realidad estamos ante un nuevo capítulo de este episodio que se abrió
el 7 de octubre del 2023, cuando este anillo de fuego que construyó Irán alrededor de Israel, que tiene su expresión en la calle Palestina, que tenía su expresión ahora muy debilitada en el Líbano con Hezbollah, la cabeza de ese pulpo es Irán, y en tanto no se atiende ese problema, este conflicto va a seguir escalando y de hecho va a amenazar a muchos más países que Israel. Ese es el planteo detrás de hacer esta operación ahora. Bien, tapa de BBC, vean ustedes, vamos a compartirla, ahí está. Se escuchan explosiones en Teherán. Mientras Trump por eso, pide, A ver, si lo podemos cerrar un poquito, a ver, yo lo tengo lejos. ¿Qué A dice? todos que evacúen la capital Teherán. de iraní. Y que tiene que ver, podemos volver a ver las imágenes de las carreteras llenas de Autos automóviles que se quieren ir Claro. lo más rápido que puedan de Teherán. Esto es lo que está pasando ahora mismo y acelerado, supongo yo, con la frase de Donald Trump, nada menos, ¿eh? Ah. Nada menos. Donald Trump invitando al régimen iraní. Si hay algo para negociar, háganlo ahora. Básicamente, ríndanse ahora. Esto es lo que está diciendo Trump. Evacúen Teherán y ríndanse. Ahora, Que son frases que hace, es una frase muy fuerte que no sé si se preveía cuando las primeras manifestaciones de Estados Unidos fueron nosotros no decidimos este ataque, esto es unilateral de Israel, había parecido que tomaba distancia. Vuelvo a la pregunta porque hay gente que recién se suma. ¿Qué es lo que hizo que Donald Trump cambie, si es que fue un cambio, su posición y diga voy a jugar abiertamente? Suspenda su actividad y esté en sala de situación a ver qué hace Estados Unidos. ¿Qué pudo haber producido este cambio? La realidad es que es muy difícil pensar que el primer ataque israelí fue hecho sin la autorización de Estados Unidos. De hecho, Estados Unidos se comprometió en un principio en participar en la defensa de Israel, que es lo que viene haciendo, es parte del sistema de defensa aéreo, es parte del motivo por el cual la primera noche los drones que lanzó Irán ni siquiera llegaron a espacio aéreo israelí. Ahora lo que parecería que estamos viendo es que ahora se puede llegar a comprometer también una estrategia ofensiva contra Irán, pero que siempre era una posibilidad, porque es difícil pensar que el principal aliado de Estados Unidos en la región, que depende también de la ayuda económica estadounidense para llevar adelante la guerra, habría hecho esto sin autorización. Y acá parecería que se convenció a Trump, es muy difícil saber qué piensa, y la postura fue muy ambivalente. Pero ¿qué dijo en entrevistas en los últimos días? Si queremos paz, un Irán con armas nucleares, es imposible que haya paz con esa realidad y tenemos que evitarlo. Con lo que vos decís, yo cambio siento un 2 grados poco- nada más. Bueno, a ver. Diciendo un poco en esto, yo creo que fue avisado Estados Unidos, no creo que haya habido una autorización. La relación entre Donald Trump y Benjamín Netanyahu se fue deteriorando últimamente al extremo que incluso Trump hace un viaje a los países del Golfo y no va a Israel, y era un poco porque la demanda de Washington era bajar el conflicto en Gaza, atento que no se puede, la guerra no tiene otro sentido que el primer ministro, esta es la guerra de Gaza me refiero, que el primer ministro mantenga su cargo. Y Trump deseaba terminar esa guerra dentro de su plan, que fue exitoso al comienzo. Él coloca un plan de tregua muy exitoso que lo quiebra Israel. Ahí empieza un disgusto entre Washington y Jerusalén que ha tenido muchas señales y, en mi opinión, le avisa a Estados Unidos, pero este ataque, el del viernes, destruye la negociación. La negociación seguía el domingo en Omar, con el enviado de Trump. Fue chocante. Pero en esa línea Eso no. es lo que ve. ¿Y por qué se dio así, te parece, o le parece a los que que no están? son- Porque Israel no quiere ese acuerdo, como no quiso el acuerdo 2015 de Obama, porque desconfía de Irán. Es legítimo, se puede aceptar el argumento. ¿Se claro. puede confiar, se puede no confiar según quien esté al mando en el régimen iraní? ¿Qué les parece? La ONU estaba investigando en detalle el argentino Fergrossi, que dirige la agencia de la ONU de energía atómica, aparte de que garantizó en 2015 que el acuerdo funcionaba y Trump lo destruye. Y estaba ahora revisando esto, y el último informe de Grossi fue muy preocupante porque dijo exactamente lo que él señalaba. 400 kilos a 60%. Necesitas pasar del 90 para tener capacidad para construir por lo menos 10 bombas. Obviamente que tener la capacidad no quiere decir que la puedas armar enseguida. Cielo de pero- Tel Aviv, Marcelo, esto es de ahora. En este momento, este es el cielo de Tel Aviv que ha sufrido
un bombardeo, hay imágenes que muestran edificios importantes totalmente destrozados. Información de The Guardian. Vean ustedes, esto es ahora. Textual, probablemente vean lo que yo veo. Y tengo que regresar tan pronto como pueda, dijo Donald Trump, en un aparente guiño al intensificado conflicto en Medio Oriente, cuando se le preguntó por qué acortaba su viaje al G7 y regresaba a Washington esta noche. Bien, Pues estaba en Canadá en el G7. Clave. Claro. Esto que estamos mostrando, por favor, volví a ponerlo, es clave y le da una severidad al conflicto por si hacía falta, acá está. Es la oficialización de Donald Trump involucrado personalmente en este conflicto. Marwan, vos decías algo que es interesante. Cada vez que quisieron reemplazar a un régimen, digamos, la ideología, vos no la podés bombardear, viene por 5. Pero ¿cuál es una solución posible con un régimen que no se deja auditar, etcétera? Mira, yo no quiero sonar utópico, pero a mí me cuesta realmente creer cuando la gente considera que la guerra es la única solución o la única salida. Como el Papa Francisco solía decir, y me adhiero 100% a sus palabras, que cada guerra es una derrota para la humanidad, para la diplomacia, para la santidad de la vida. Y yo, que me crié, nací en Alemania, vi las consecuencias. Recordanos cómo es tu origen para el que no te conoce y te está viendo por primera vez. Sí, yo soy alemán, soy hijo de pakistaníes, pero nací y me crié en Alemania. Y por eso digo, las consecuencias de la Segunda Guerra Mundial, nosotros lo vemos de primera mano. Y por eso me cuesta realmente entender y creer a nuestros líderes que apoyen o piensen que la guerra es la única solución. Para mí, por supuesto, incluso entiendo el reclamo legítimo de Israel que desconfía en Irán o viceversa, Ucrania y Rusia, pero para mí la solución es venir a la mesa. Tenemos los organismos internacionales para esos asuntos. Y es cierto también, adhiero y reconozco que hay ciertos procesos que hay que renovar, evolucionar en la ONU, pero para mí ahora la solución no es derrocar o hacer que las Naciones Unidas llegue al mismo fin como su predecesor, sino que hay que hacer que estos organismos sean más eficaces y que se evolucionen y que sean una respuesta. Pero para mí la guerra no es la solución. Hay, digamos, 2 pies de página. Uno, Irán dice hay que erradicar de la faz de la tierra a Israel. Y el segundo asterisco es, está bastante cerca de tener bomba nuclear. Son dos oraciones que son inquietantes si las combinás, digamos. ¿O no? Estoy diciendo elegantemente. No lo solucionás en una mesa de negociación. Me parece que, a ver, Irán está hoy un paso más atrás de llegar a la bomba que hace una semana, me parece. En teoría, todavía no te hemos asesorado del todo cuál ha sido el daño Pero causado por Israel. Que bajo estas condiciones sería medio imposible. Me parece que el objetivo principal es que se termine la posibilidad de una bomba, de que se pueda construir la bomba, y después, si cae el régimen o no, será una segunda cuestión. Pero me parece que lo prioritario en esta situación era cortar este recorrido de Irán hacia la bomba atómica, y aparentemente lo están logrando, y si se involucra a Estados Unidos, más cerca está de alcanzar ese objetivo. ¿No? ¿Es así? Hace una afirmación, Gustavo. Yo te diría que el objetivo está cumplido. No, en vías de cumplirse, o más cerca. De acuerdo con Rafael Grossi, el director general de la Agencia Internacional de Energía Atómica, la base nuclear, el laboratorio nuclear de Natanz, que es una de las que fue bombardeada el viernes, no registró saltos significativos a niveles de radiación, es decir, no la habrían destruido en absoluto los bombardeos. Entonces no es tan fácil ese camino que se propone Irán. Y hay un artículo muy interesante de Thomas Friedman hoy en el New York Times. Thomas Friedman cubrió la región, estuvo en Irán cubriendo cuando era periodista y tenía ese rol, y plantea que Irán es el que propone siempre redoblar la apuesta, ¿no? La locura de redoblar la apuesta, y esa es su manera de mantenerlos a los otros a rayas, temiendo que redoblar la apuesta nadie se le anima. Y por el lado de Israel, Netanyahu está planteando la idea de que esta es la última guerra de todos, después de esto, la paz. No cree que esas dos sean vías de solución y plantea el rol clave de Trump y de Estados Unidos en procesos de paz. No hay otra vuelta que procesos de paz, que delimitación de fronteras en Irán, delimitación en fronteras en Israel y una tierra para los palestinos. Pero ¿cuál sería, digamos, una solución para, digamos,
digamos, bien vista por Estados Unidos y obviamente, supongo, o no lo sé, por Israel, sería que dejen auditar el desarrollo de armamento nuclear, el enriquecimiento de uranio. Que Irán se comprometa a no avanzar de proceso. manera colonialista sobre los países árabes, que Israel se retire de algunas regiones sobre las que ha avanzado más allá de los acuerdos establecidos geopolíticamente, que Estados Unidos tenga una presencia militar pero se retire algo y llame a una mesa por la paz. Es decir, es muy sofisticado lo que plantea, pero no es la vía bélica la que plantea. Bien, ¿eso es posible o estamos...? Acá me parece que la pregunta que no sé si tenemos las herramientas hoy para responder es si estaban agotadas las opciones diplomáticas. En principio, la idea de que el domingo pasado, ayer, tenía que haber una cumbre en Omán para intentar, era la sexta ronda de negociaciones, da a entender que por lo menos algunos de los actores entendían que todavía había temas para charlar. Ahora, Israel evidentemente vio una ventana estratégica para poder avanzar con una operación que entendía que era necesaria. Yo creo que probablemente en Israel, al menos... Por cierto, en Israel 89% de la gente, de acuerdo a encuestas, apoya esta operación, porque el tema iraní, la amenaza iraní y sus distintas expresiones, por ejemplo Hezbollah en el Líbano, es algo que los israelíes tienen sobre su cabeza muy fuerte desde hace 15, 20 años. Pero una solución que podrían tal vez aceptar muchos de ellos es la idea de que Irán no enriquezca su propio uranio, sino que el uranio que necesita para generación de energía eléctrica, que por cierto está muy lejos del 60%, con 2-3% alcanza, sea en realidad enriquecido desde el exterior y que sea transportado después a Irán, cosa de poder cortar todo camino iraní hacia una bomba nuclear que, como se dijo, necesita 90% de enriquecimiento. Hoy se entiende que Irán es un estado umbral en lo nuclear, que está a pocos pasos de una bomba nuclear. Esto para el liderazgo israelí actual y, por cierto, para la enorme mayoría de los israelíes es una realidad intolerable. Y si no va a ser por las vías diplomáticas, lo que estamos viendo, por cierto, es el fracaso de la diplomacia. Cuando Trump abandonó el JCPOA, que es el acuerdo que se había firmado en el 2018, ni Biden... nadie durante estos años pudo establecer un marco normativo alternativo. Y en esos años, hasta los últimos meses, Irán en realidad lo que pudo es extender su influencia en la región. Bien, veamos ahora algunas imágenes. Hoy dio vueltas, esto es muy impresionante, esto es... Bien, esto es la televisión iraní que fue bombardeada. Se dio un aviso primero, se avisó que se iba a ser bombardeado y finalmente se hizo. Esta es una de las imágenes del día. Bien. ¿Qué incentivos tiene el régimen de Irán para negociar alguna suerte de freno a la escalada bélica? ¿Qué podría reconsiderar? ¿Qué sabemos? En las elecciones de junio pasado gana un gobierno moderado, digamos, para hacer la distinción más fácil, con mucho apoyo de la juventud y de las mujeres. ¿Cuál es la diferencia entre el régimen moderado, entre la paloma y el halcón dentro de un régimen? Los moderados, como fue Rouhani, que negoció con Obama, Rafsanjani, son prooccidentales, entienden que hay que defender a Persépolis, no un gobierno delirante como el que tuvo con Mahmoud Ahmadinejad, que es el que negoció con Timerman acá el kirchnerismo, el pacto de la AMIA, un nacionalismo ultra. Estos no son ultranacionalistas. Por eso cuando el nuevo presidente asume en junio, dice lo primero que voy a hacer va a ser negociar con Estados Unidos, dejar esta persecución con el velo de las mujeres, que en realidad es una maquinaria de represión contra la gente, porque hay mucha protesta social en Irán, y tratar de llegar a un acuerdo para que se liberen las sanciones económicas, el país ingrese más dinero, haya más oportunidad social y eso vaya achicando el poder de los halcones hacia una modernización del país. Es un poco lo que hizo Obama con bastante... Pero el que asume en la Guardia Revolucionaria ahora fue uno de los que voló la AMIA. No, por supuesto, los halcones querían este desarrollo porque de esta manera desplazan a los que les ganan las elecciones en junio pasado. Este hombre gana la segunda vuelta sorpresivamente al hombre que pone el líder supremo, que es un caballero bastante complejo, como el candidato seguro. Y lo pasan por encima, lo pasan por encima la juventud y las mujeres que están bastante estufos con la revolución ¿Cuánto apoyo islámica. puede tener el régimen iraní hoy? Vos hablabas
Kevin, del apoyo a Netanyahu en un momento que es oscilante el apoyo. ¿Vos decís que con el tema Irán tiene 89%? Yo hablaba del apoyo a esta guerra. A esta guerra, no el apoyo a Netanyahu. De todas formas, Netanyahu ahora consiguió desviar la atención de una crisis política muy grande. Hace unos días, el timing de esta operación no se debe a esto. Estas son cosas que se planifican durante meses o años. Ahora, muchas encuestas muestran que 75%... Es el gran líder este. ¿Cómo? ¿Alguien me puede retratar? Es el gran líder de Irán. Es el Ayatollah Khamenei. Contame, háblame de él. Irán tiene un sistema que ellos llaman una democracia tutelada. Es decir, es un grupo de clérigos con el Ayatollah a la cabeza que determinan qué candidato puede presentarse o no para las elecciones y tiene poder de veto sobre muchas de las decisiones. Entonces, digamos, no es una democracia real. En realidad, el poder último lo tienen las autoridades religiosas, el Ayatollah a la cabeza. Muchas encuestas muestran que 75% de la población en realidad rechaza este sistema al que toman como responsable por el atraso político y económico de Irán. De hecho, hubo elecciones hace poco, pero el grado de abstencionismo que hay en Irán, que es un claro rechazo al sistema político que implementó la Revolución Islámica, es muy alto. Si no me equivoco, votó 40% del padrón. Bien, Andrei, ¿cuánto armamento tiene de BAC Irán? ¿Cuánto tiene Israel? ¿Cuánto depende de sí mismo, de Estados Unidos? Digamos, ¿cuánto puede durar un conflicto de estas características? Israel proyectó inicialmente operaciones durante unos 14 días. Lo que sabemos es que Irán sostiene un stock bastante grande de los misiles balísticos, que es lo que hemos estado viendo en las imágenes las últimas semanas. Ahí la cúpula de hierro no tiene ningún rol, juegan otros sistemas de arma, que es el Arrow 2, el 3. Porque la cúpula de hierro, ¿qué neutraliza? La cúpula de hierro se enfoca específicamente en cohetes de corto alcance, principalmente. Ahora, los misiles balísticos requieren de una intercepción exoatmosférica o durante su reingreso, cosa que ya es un poquito más complicada. Entonces, un sistema de arma... Contalo, porque vale la pena escuchar la diferencia. Y eso significa... ¿Cómo es? El misil balístico tiene un recorrido parabólico, entonces sale a la exoatmósfera y vuelve a reingresar a una muy gran velocidad. Entonces, el momento que vos tenés para destruirlo es ahí, fuera de la atmósfera, o durante el reingreso, que es más difícil porque vuela a velocidad hipersónica, y incluso si lo lográs interceptar, puede impactar de todas maneras la ojiva. Entonces se emplean sistemas como el Arrow 2 y 3, que son de fabricación israelí. Ahora hay una batería FAD que está presente también, que es de Estados Unidos. Está la Onda de David, que es otro sistema desarrollado en Israel. Y el año pasado, por ejemplo, habían buques de la Armada Norteamericana que con el sistema SM-3 podían interceptarlo. ¿Qué pasa? Estos son misiles interceptores muy caros y de los cuales hay pocos. Estados Unidos produce unos 60 FAD al año, Arrow 3 se estiman que son más o menos 60 más al año. No queda claro cuántos son los stocks de misiles interceptores que tiene Israel y cuánto es el stock final que tiene hoy en día Irán. ¿Cuántos hipersónicos tiene Irán? Y bueno, se estimaba a principio de la guerra algún lugar entre los 1.500 y los 2.000 misiles. No dan los números. Entonces no dan los números, por eso vemos que Israel está haciendo campañas aéreas muy proactivas sobre territorio iraní, buscando los lanzadores para destruirlos, preferiblemente antes de que hagan el lanzamiento, y si no, por lo menos destruir el lanzador para que no pueda volver a recargar y lanzar misiles nuevamente. Bueno, entonces, si pudiéramos reducir esto a lo que finalmente es, que es demostración y de fuerzas y medir fuerzas, ¿cómo están esos ejércitos? A ver, están los dos... Voy a simplificarlo, ¿cómo está la guerra hoy? Hoy está en un grado de muy alta intensidad. El mayor potencial, el mayor riesgo que nos encontramos en el horizonte a corto plazo es de que Israel vea reducida su capacidad de defensa antiaérea, y si Irán logra sostener esta cantidad de misiles que está lanzando como lo está lanzando ahora, significa que vamos a ver cada vez más misiles logrando impactar sobre objetivos dentro del territorio israelí. Ese es el mayor riesgo que nos encontramos ahora. Eso asume de que Israel no logra una campaña muy efectiva para continuar reduciendo esos stocks de misiles por parte de Irán. Tenemos información de Estados Unidos. Esto es urgente. El asesor de seguridad nacional de Estados Unidos, Marco Rubio, regresa a Washington según un informe. Es la BBC, el secretario de Estado y el asesor de seguridad nacional, Marco Rubio, también regresa a Washington desde el G7 junto con el presidente. Bien, ¿qué significa, Marcelo, esto? Es para la reunión de mañana. Él es el canciller al mismo tiempo. Marco Rubio tiene los dos cargos, las dos posiciones. Y me imagino que lo que se está haciendo es confirmar, todos los datos están confirmando la decisión de Trump de involucrarse.
Ahora, les puedo hacer una pregunta, porque el jueves, cuando empezó esta historia acá, estábamos en el estudio, estábamos saliendo en vivo, veíamos un ataque súper planificado con un Irán totalmente infiltrado desde el punto de vista de la inteligencia, los misiles que mataban a los científicos y mataban a la Guardia Revolucionaria, a todos los jefes, una cosa casi de chocolate, digamos. Sin embargo, con el correr del fin de semana, íbamos viendo que esto se fue complicando y yo les quiero preguntar a ustedes, ¿cuándo se pasó de la hiperplanificación con aviso o permiso de Estados Unidos? Eso ustedes tienen una divergencia, a la improvisación y los dados están en el aire y vamos a ver de qué lado caen. El tema es que Irán, y esto lo cuenta muy bien una periodista iraní en New York Times, los iraníes no esperaban el ataque, apostaban a la reunión del domingo. A punto tal que no se protegieron. Por eso el ataque del viernes fue arrasador. Liquida a gran cantidad de científicos, cerebros, digamos los más altos, a la dirigencia militar, la descabeza, genera un verdadero caos dentro de Irán. Por esa información que está muy infiltrado de Irán, por esa información detecta los sitios donde estaban las reuniones de esta gente, prohibidas, porque le habían dicho que no hagan eso porque era de riesgo, pero la gente estaba apostando a que como la reunión era el domingo nomás no iba a pasar nada. Ahora, Irán, si tiene algo, es potencia misilística y al ser desarrollado misiles que logran atravesar los escudos que comentaba acá al caballero. Y lo cierto es que está teniendo impacto con eso. Ahora, yo no sé, creo que la potencia de Israel es extremadamente superior a la de Irán. Lo demostró el año pasado cuando Israel le atravesó las defensas con mucha facilidad, en el intercambio bastante tenue del año pasado. Y ahora, ese viernes y el sábado, como bien decías vos, realmente generó una impotencia tan grande en Irán que Irán preparó 1000 misiles para lanzar a Israel y se tuvo que conformar con 100. Es decir, el golpe fue muy importante para Irán. Hay que ver cuánto aguanta Irán si la presión es enorme y si empieza a tener este tipo de apoyo de afuera. Hay que ver qué pasa también con la región. Y hay que ver qué pasa con los norteamericanos, porque hay mucho enojo en la base trumpista. Marwan. Sí, para mí es justo volviendo un poco lo que señaló Claudia. Para mí es muy llamativo comparando ahora Donald Trump durante la campaña y ahora. Durante la campaña era el deal maker, el peacemaker, ¿no? Se jactaba incluso que él va a arreglar todos los conflictos, sea de Ucrania, de Gaza, del Medio Oriente, va a poner orden. Y ahora es todo peor de alguna forma, ¿no? Su lema era MEGA, ¿no? Make America Great Again, que no nos vamos a involucrar más en guerras lejanas, no vamos a cometer los mismos errores como cometió Obama o Biden. Y ahora de alguna forma terminan ahora justo. Todavía igual no está claro qué va a ser, digo, ¿no? Porque digo, recién repasando las declaraciones de Donald Trump y las de la secretaria de prensa, lo único que se sabe es que está volviendo Washington. Digo esto porque está bien, pero existe también una posibilidad de que haya una actitud diplomática. Digo, no nos adelantemos a pensar. Mi impresión es que llegado el punto y con las imágenes que estamos viendo y hasta dónde esto no tiene antecedentes, un enfrentamiento frontal entre Israel e Irán de estas características, en donde han volado edificios de Tel Aviv que son muy importantes y también Israel ha dañado severamente algunos puntos sensibles de Irán, de Teherán. Esto no tiene antecedentes ¿alguna vez había habido un enfrentamiento entre los dos países? Yo creo que no. Es una cuestión de escala, me parece, ¿no? Lo que vimos el año pasado fue un preludio, de cierta manera, a cómo se llevarían a cabo adelante las operaciones. Es más, vemos incluso adaptaciones doctrinales de lado y lado, pero también volviendo a la otra pregunta, ¿no? O sea, todo plan de guerra desaparece con el primer disparo, ¿no? Entonces, Israel claramente tuvo unas instancias de planificación muy profundas. Yo creo que no es tanto una cuestión de si estaban preparados o no los iraníes, es que por dónde fueron a suprimir la defensa antiaérea iraní los agarró de sorpresa porque fue algo que no se esperaba. En ese nivel de infiltración que permitió la neutralización de los sistemas de defensa antiaéreos, no desde los F-35 que le vendía Estados Unidos, ni misiles balísticos, sino porque habían agentes de la Mossad y fuerzas especiales dentro de Irán operando contra este sistema y ahí desnudaron el sistema de defensa antiaéreo iraní. Y ahora, claro, ya andamos en una etapa en la cual
hay improvisación, siempre hay improvisación en la guerra, pero también cuando vemos las imágenes, vemos que muchas veces a las unidades del ejército iraní, los lanzadores de misiles tierra-tierra o antiaéreos, los agarran en desplazamientos en las autopistas y son destruidos por misiles lanzados desde tierra. O sea, todavía tenés operadores israelíes operando en territorio iraní sabiendo de que este momento iba a llegar, que en algún momento iban a salir más lanzadores, iba a salir más munición, y eso es lo que van atacando. Entonces, hay que ver, eso también te da a entender un poco el nivel de planificación que ha tenido Israel, y ahí nos hace pensar un poco más de decir, bueno, entonces los Estados Unidos, Sí. ¿qué tan premeditado estaba, qué tan coordinado estaba? Lu, sí. ¿Cuánto pudo calcular Israel la reacción de países que están en alianza con Irán? Pienso en Pakistán, que expresó su apoyo a Irán y habló eventualmente de usar su poder atómico, sus bombas atómicas para apoyar a Irán. Yo veo compleja la posibilidad de un involucramiento por Pakistán. También tienen sus dificultades ellos dos como vecinos. Creo que en eso vos te podés expresar probablemente más que yo. No veo un involucramiento por parte de este tipo de actores. Es más, lo que hemos visto también es que hay una corrosión fuerte de lo que es el entramado de alianzas y asociaciones que tiene Irán, en parte porque muchas de ellas fueron descabezadas por Israel en el transcurso de los últimos 2 años, ¿no? Sí, yo creo que a Pakistán hoy no parece muy clara la ventaja de involucrarse. Ahora, con respecto a cómo está marchando la guerra, creo que Israel empezó esto de una operación que podríamos tal vez asemejar a lo que fue la operación de los Vipers, estas operaciones de mucho despliegue, mucha planificación, que muestran el grado de ¿Recuerdan los penetración? Vipers? Sí, sí. ¿Recuerdan todos en Libia. sus casas los Vipers que eran ese La aparatito explosión previo del- al celular, que eran casi como el radiollamado de Pager, los médicos de los 70 hasta mediados de... Y que Bueno, de hecho esa explosión, esa contribuyó a básicamente a descabezar Hezbollah, lo cual tuvo consecuencias claras también sobre la guerra civil en Siria. Ahora, pensar que en el caso iraní, que no es Hezbollah, que no es Siria, ese inicio de la guerra iba a decidir todo, es no conocer Irán. La realidad es que parecería, no quiero meterme en el terreno con gente que sabe mucho más, pero que Israel tiene una clara superioridad de fuerza aérea, pero los israelíes no están acostumbrados a que la guerra se pelee en su territorio. Entonces, estos misiles que empiezan a tener un número de muertos que los israelíes, para ellos es totalmente novedoso, generan un desgaste que en este momento hace especular cuánto los israelíes pueden sostener una guerra que inicialmente apoyaron, pero tal vez sin conocer la población, digo, no el gobierno. Netanyahu dijo que se venían días difíciles, el primer día de la guerra, pero la población creo que fue excesivamente optimista tal vez, pensando que esto iba a ser una guerra como otras, una guerra que se iba a pelear principalmente fuera del territorio israelí. Bien, indudablemente yo tengo que referirme a lo que ocurrió en Argentina con la voladura de la AMIA, con la voladura de la embajada y con la comunidad judía y reforzar la comunidad judía. Te quiero preguntar a vos cómo se hace en este tipo de circunstancias. Vos fuiste subjefe de la bonaerense mucho tiempo. ¿Cómo se toman medidas? No vamos a alertar ni alarmar a nadie, ni se elevó el nivel de alarma de nada. Estén Sí, no, tranquilos. pará, el con nivel de alarma No, sí está se elevó. bien, pero lo que quiero Pero decir es que no no, hubo un estemos tranquilos, comunicado en claro. las últimas horas. Eso. Bien. ¿Cómo se hace eso? Y nosotros permanentemente vivíamos en alarma. Desde que fue lo de la AMIA, los objetivos hebreos siempre estaban custodiados. No dejaban de estar custodiados nunca. Nunca dejaron de estar custodiados. ¿Vos recibías órdenes del Ministerio de Seguridad? ¿Cómo Totalmente, era? se recibe una orden, se hace el operativo y en cada dependencia se traza el operativo con las autoridades de los centros, ¿no? Y bueno, y la custodia se hacía, es así, no se podía fallar en nada, había un control exhaustivo de parte de los mandos, llegaban generales, mayores, comisarios y petores que capaz no salían nunca a la calle desde el ministerio, pero sí salían a controlar esos objetivos, porque era un punto muy sensible. ¿Vos estabas en funciones cuando volaron la AMIA, por Yo ejemplo? estaba en San Francisco Solano, de jefe de calle. ¿Y qué pensaste vos? No quiero meterme de lleno todo el tiempo con eso, pero la verdad que cuando hablamos de lo que pasó, eso ocurrió acá, no es un conflicto lejano. Ocurrió acá y después se hizo un memorándum de entendimiento. Imaginen con quién ibas a hacer el pacto con Irán. Ahí los tenés. ¿Con quién ibas a hacer? El tipo que voló la AMIA ahora es el jefe de la Guardia Revolucionaria. Hubo un repudio del gobierno. Bueno, está bien, me parece bien, No, pero para entender cuáles eran los actores con los cuales ibas a hacer esta suerte de pacto. Y además, Diego, otra cosa, se utilizó todo políticamente en una pelea política, ese momento dual de Menem, donde se volteó toda una cúpula policial de una brigada
que después terminó vergonzosamente con un magistrado preso por plantarle prueba a los policías, ¿no? Sí. Marcelo, sí. Yo sé que vos te invitamos para una cosa, la realidad nos está imponiendo otra. También fue muy duro lo que ocurrió con la justicia argentina, con Juez Galeano, ¿no? Con el juez Galeano y todo eso. ¿Qué recordás? Bueno, no, yo lo que recuerdo de aquello fue toda una manipulación de la información que nos llevó a los conflictos que estamos todavía hoy resolviendo en justicia. No, fue un desmadre de la situación que involucró no solo a gente de la justicia, sino a gente que había intervenido en esos procedimientos. Marcelo, el año pasado, lo más alto de la justicia federal en la Cámara de Casación, recordamos ese dictamen muy fuerte cuando confirma unas condenas en el caso AMIA 2 y atribuye directamente, en este caso desde la justicia, a Irán como responsable directo, pues, corre a los proxies del medio y dice, esto es Irán. Y bueno, ¿qué te parece que implica desde lo judicial eso a la luz de lo que está pasando ahora? Lo que pasa es que se corrió el eje de lo que se venía hablando antes del fallo. Se corrió absolutamente el eje en donde se hablaba o de ciertos pactos, o de ciertos convenios, que han quedado un poco a la luz todo ese movimiento de esos previos acuerdos que finalmente no ¿Y a vos te pasaron. parece que esto puede tener consecuencias judiciales también en la causa por el pacto con Irán, la denuncia de Alberto Nisman? No sé qué Que decir. la principal acusada es Cristina Kirchner. A ver, yo no mezclaría los temas. No sé qué incidencia va a tener. Indudablemente va a ser materia de investigación. Pero yo no querría meterme en un tema... No, eso va a juicio oral. Obviamente. Yo no querría meterme en un tema que no es... No, yo lo que quiero hacer una aclaración. En tu Google mental se mezclan, porque Irán queda lejos, pero queda cerca de algún modo, por la historia argentina, por todo lo que pasó. Y el fracaso de la justicia inevitable, para invocar a pero los por supuesto, culpables, digamos. Además, Diego, si vamos a la historia, en Argentina nunca más hubo atentados de esas características. Y justamente se dieron atentados en comunidades hebreas, directamente. No podemos no pensar que fue algo premeditado desde el exterior con connivencia de actores nacionales, ¿no? Bien, CNN Turquía está mostrando lo siguiente. El mundo habla de esto que está ocurriendo. Ahí está. Esto es CNN Turquía. De esto se habla hoy en todos lados, de lo que está ocurriendo. Sí, son esos temas, ¿no? Digo, que conectan todos los puntos geográficos. Pero por ¿no? supuesto, Claro. y tiene puntos de dolor clarísimos con la República Argentina. Nos evoca un momento. Al Jazeera en vivo. Esto es Al Jazeera en vivo. Esto ocurre en este mismo momento. Si se metiera finalmente Estados Unidos, ¿podría meterse Rusia, podría meterse China de forma indirecta o de algún modo, Marcelo? No, yo coincido. Yo no creo que sean actores que jueguen en este nivel. Rusia tiene su dilema con Ucrania y China está medio sobrevolando esto. Recordemos que China fue el factor que une a Arabia Saudita con Irán, que eran tremendos enemigos. Logra una reunión diplomática, acuerdos importantes, significativos. Canal iraní, mientras te escuchamos, Marcelo. Sí, estamos viendo este cruce constantemente. Eso es Teherán a la izquierda de la pantalla y a la derecha Tel Aviv, ¿no? Para que quede claro. Lo que ve más oscuro es Teherán, el cielo nublado es Tel Aviv en Israel. Está subiendo el intercambio fuertemente. No, yo creo que China lo que va a tratar de hacer es involucrarse, como se ha venido involucrando en el Oriente Medio mucho para parar esto. No creo que lo logre. Creo que esto tiene ya una dinámica y la dinámica viene de esta parte. No creo que los más reflexivos en Irán tengan oportunidad de involucrarse. Creo que esto está en manos ya de los duros. ¿Qué pensás, Kevin? ¿Vos tiene incentivos para involucrarse Rusia, China? Digamos, ¿quién va a ponerse detrás de Irán? No parecería de forma militar y por eso también parecería ser malas noticias para Irán, teniendo en cuenta que
Estados Unidos muestra señales de poder involucrarse, Rusia sí planteó en foros internacionales que en realidad el problema nuclear no es tanto un problema porque no llegó al 90%, que está dentro del derecho soberano de Irán como parte del Tratado de No Proliferación, un enriquecimiento superior al que se requiere para la generación de energía. Pero por ahora si Irán dijera, yo tengo la respuesta mía, pero si Irán dijera, otros ya tienen, ¿por qué nosotros no? Contéstenme ustedes. En realidad Irán no tiene permitido avanzar un programa nuclear porque es parte desde 1970, desde antes de la Revolución Islámica, del Tratado de No Proliferación Nuclear. Y si dice, pero los vecinos tienen, hay vecinos que tienen. Bueno, el riesgo ahí sería que se vaya del tratado. Claro. Y en ese caso estaríamos viendo el cumplimiento de esta idea de que esto podría acelerar la predisposición de Irán por cuestiones defensivas, es decir, quiero igualar lo que tienen otros. Israel, por ejemplo, no tiene declarado un arsenal nuclear, pero se entiende que lo tiene, más allá de algunas discusiones. ¿Y qué costo puede tener para Irán irse del Tratado de No Proliferación? Corea del Norte se fue, ¿no? En algún momento. Por eso, y no pasó nada. Pero son muchos países que hoy en día tienen incentivos para no adherirse a la no proliferación. Si sos Ucrania, estás pensando en no tendría que haber entregado mis armas nucleares en los 90, porque entonces hoy tendría un resguardo frente a una potencia nuclear que no tengo. Pero parte del problema que tenemos acá una es bomba la otra bomba es la frase, que es, digamos, yo no escuché que alguien dijera hay que eliminar de la faz de la tierra a Irán. Sí lo escuché con Israel. Y sí, pero por eso Israel tiene... bien o no? Pero Israel tiene un vamos a decir las cosas como son. Yo no quiero usar la palabra... Israel dijera hay que arrasar de la faz de la tierra. No quiero usar la palabra, pero es un comportamiento bien fascista ese. Sí, no, ciertamente. Irán es un régimen reaccionario que sostiene al revés que la conducción palestina de Ramallah, la conducción seria de Palestina con la que se entrevistan los gobiernos, el reconocimiento de Israel. Irán lo niega. Irán dice la manera de resolver el problema del Medio Oriente es eliminando a Israel. Y punto, y no sigue hablando. ¿Qué pensás, Marwan, de la frase esa? Yo entiendo que es una cosa... No, por supuesto, diciendo con muchas cosas del gobierno iraní, por eso para mí es importante también señalarlo, que no tomar al gobierno iraní ni a Hezbollah jamás como sinónimo del Islam para los musulmanes. Incluso cuando hablamos acá de los derechos humanos de la mujer, yo categóricamente condeno el hecho de obligar a una mujer el velo, porque eso contradice los preceptos básicos del Islam. Me opongo categóricamente a la violencia contra civiles, y no importa sean judías, musulmanas, ateas, creyentes. Para mí la vida de una persona tiene el mismo valor, la misma prioridad. Por eso cada año incluso participo acá en los actos de la AMI o de la Embajada de Israel, porque para mí de ninguna forma voy a apoyar o defender o justificar. Por eso incluso en el caso del 7 de octubre salí ya al día siguiente para públicamente condenar. Una cosa es la causa palestina, una cosa es la autodeterminación de los palestinos, pero no se puede justificar el terrorismo contra civiles. Y lo mismo, creo que también es importante no generalizar contra los musulmanes. Bien, hablamos... Habla de eso, de lo que a vos te pasa con eso. Porque eso para mí es muy importante. Siento yo como extranjero en Argentina, no tenemos acá islamofobia, pero lo que sí, hay ciertos malentendidos y muchas veces prejuicios que se basan por falta de conocimiento y ese diálogo directo. Ahora vuelvo ya mismo a vos, miren estas imágenes. الإسرائيلية ودعني أشير أيضا إلى أنه تقول القناة الثانية عشر الإسرائيلية بأن واضح بأن llamado a que los israelíes vayan a sus casas y a refugios. Esto está ocurriendo ahora mismo, lo estamos tomando en vivo. Lo estamos tomando en vivo. Andrei. A ver, Irán hoy había prometido que iba a ser la noche más intensa en cuanto a ataques contra Israel. Y bueno, lo último que llegaba a ver era justo antes de que entramos al aire, que estaban haciendo, dando la advertencia de que se venía un ataque grande con misiles contra Israel. Han atacado un montón de puntos, ¿no? No estamos hablando solo de Tel Aviv, pensemos el ataque que ocurrió ayer contra Haifa, contra la refinería, también había impactado algunas de las instalaciones de defensa antiaérea ahí. Han logrado, sí voy a destacar que hasta ahora hemos visto aproximadamente el 5% de los misiles balísticos iraníes logrando
penetrar las defensas antiaéreas israelíes impactando objetivos. Pero bueno, son 1000 kilogramos de explosivo volando a 6000 kilómetros por hora, el daño es grande. Ahora voy con Marwan. ¿Qué es esto? A ver si podés ver qué es esto y explicarnos. A ver si lo podemos ver otra vez. Ya estoy con Marwan porque me interesa especialmente que desarrolle esa idea. Yo te lo describo. Mira, está en vivo. Directo de lo que es la Secretaría de Defensa de Israel, hace poco se activaron alertas en varias zonas del norte del país tras la detección de misiles lanzados desde Irán hacia el territorio del Estado de Israel. Se solicita al público que obedezca las instrucciones del Comando del Frente Nacional. En este momento, la Fuerza Aérea está trabajando para interceptar y atacar donde sea necesario para eliminar la amenaza. La defensa no es hermética, por lo que las instrucciones del Comando del Frente Nacional debe seguir obedeciéndose. Esto pasa en este instante en el norte de Israel. Bien, Marwan, vuelvo a vos. Me interesa especialmente que vos digas esto que es el miedo a que se generalice un sentimiento antimusulmán. Sí, Diego, pero yo diría no solamente antimusulmán, también antijudío, porque por ejemplo, fíjate lo que pasó ahora por el conflicto en el Medio Oriente. Vemos a nivel global un aumento de tanto judeofobia como islamofobia. Por ejemplo, hace 2 semanas cuando se asesinó a 2 jóvenes en Washington, saliendo de un museo. Y el 7 de octubre. Sí, entonces para mí es importante que nosotros protejamos nuestras calles, nuestra propia sociedad y no generalizar, no adherir o no referir o asociar, atribuir lo que hace en ese caso el gobierno israelí con el judaísmo, ni sea ahora el gobierno iraní, los grupos como Hamas, Hezbollah, con el Islam. Islam literalmente significa paz. Pero a veces una pregunta es si otros países islámicos no deberían tomar una posición más severa con respecto a el terrorismo y demás. Totalmente de acuerdo, Diego. Comparto 100% tu voz. Para mí, una parte del problema ¿No sentís eso? Que totalmente. Cuéntenos dónde están parados. No, estoy 100% de acuerdo contigo. Parte del problema es, para mí, muchas veces la contundencia, la firmeza de las sociedades musulmanas en el momento de pronunciarse contra el terrorismo o los grupos que actúan en nombre del Islam. ¿Sí? Y ahí aclarar que ellos no nos representan. También, por ejemplo, por la cuestión, sea la persecución contra grupos no musulmanes, en los países musulmanes, la intolerancia, el extremismo en general, el machismo. Y por supuesto necesitamos una autorreformación. Pero digo, todo dicho eso, la conclusión y... Ahí sigo como... Ahí ves, es misil, esto es de la cadena Al Jazeera, ¿eh? Andrei, contanos. Ahí lo ves. Diego, bueno, te lo cuenta Gonzalo. Sí. Eso en general es indicativo. Perdón, es importante esto. Sirenas antiaéreas suenan en este momento en Haifa y en todo el norte de Israel en medio del ataque con misiles iraníes. Las sirenas antiaéreas suenan en Haifa y las zonas circundantes del norte, incluida Cesarea, en medio de un ataque con misiles iraníes, según consigna de información de la Fuerza de Defensa de Israel. Este organismo público afirma que sus defensas aéreas están trabajando para interceptar los misiles y piden a la ciudadanía que se refugie en los refugios y permanezca allí hasta nuevo aviso. Esto pasa exactamente ahora en Haifa, al norte de Israel. Kevin. No, el foco en Haifa ya lo vimos esta semana. Parecería estar basado en que hay una importante planta de generación de energía eléctrica en Haifa. Irán, dentro de los ataques, no solamente afecta lugares de residencia civil, sino también la infraestructura civil, aparentemente intentando romper los recursos de Israel. De vuelta, una estrategia de desgaste que se entiende por el lado de que a nivel de fuerza aérea no hay una competencia posible entre los dos países. Entonces, están intentando maximizar el daño que pueden hacer con los misiles balísticos, para los cuales las defensas aéreas de Israel no son tan buenas. Y por cierto, también vimos a partir del 7 de octubre y demás, la estructura de refugios que existen en todo Israel no alcanza para estos misiles. Están más hechos para cohetes. Hubo gente que fue asesinada estos días que estaba dentro de sus refugios porque un impacto directo de estos misiles es mucho para estas estructuras que no son muy sofisticadas, que muchos israelíes tienen en la casa y muchos otros tienen que ir a refugios públicos que hay en todos los barrios. André, vos dijiste una cosa que es un elemento a tener en cuenta y es que Israel no está acostumbrado a recibir los ataques dentro de su territorio y la población que apoya en general lo que mencionaste vos, esta operación sobre Irán, por lo que representa Irán y viene amenazando hace 20 años,
incluso así podría sufrir el desgaste de que las bombas caigan en su territorio. A ver, a medida de que mucha de la campaña que está haciendo Irán hoy no es solo de atacar los blancos civiles, sean los centros demográficos o infraestructura crítica. También tiene que ver con ir corroyendo el sistema de defensa antiaéreo para que progresivamente más misiles puedan ingresar e impactar, pero eventualmente también están haciendo lo que se llama una destrucción de las defensas antiaéreas enemigas, ¿no? Que no es, muchas veces se habla de supresión y es cuando vos lográs que el otro apague el radar y no trate de buscar para que no lo destruyan. Esto es directamente la destrucción de esas baterías de defensa antiaérea. Entonces, si logran eso, lo que se viene detrás de eso son las grandes tandas de misiles cruceros y de drones a medida que no puedan interceptarlos, y ahí te va a subir aún más el costo, porque ahí vas a ver muchos más impactos directos sobre los centros civiles y todo eso. ¿Qué chances puede tener Irán de progresar en esa estrategia si Estados Unidos se involucra directamente a Israel? Sabemos que al último país que le soltaría la mano a Estados Unidos es Israel, o sea que está ya decididamente respaldando a Israel. ¿Qué chance tiene Irán si encima no lo apoya ningún otro país? A ver, las chances se reducen drásticamente con el involucramiento de Estados Unidos. Igual lo diría, y esto vuelve un poco al debate que teníamos antes, depende de cuánto en la campaña está orientada a neutralizar las capacidades nucleares y cuánto se trata de cambio de régimen. Cuando Israel inicia este ataque, por un lado desactiva las defensas antiaéreas, pero va a descabezar no cualquier parte de la estructura del régimen. La mayoría de los jerarcas que fueron neutralizados durante ese primer día eran miembros de la Guardia Revolucionaria. Ni siquiera, o sea, estuvieron apuntando a la estructura encargada de la defensa de la revolución. Eso ya te da a entender un poco para dónde estaban orientadas las operaciones, ¿no? Ahora, lo que sabemos más explícitamente es que el interés, el involucramiento de Estados Unidos tiene que ver más en el empleo táctico de material para neutralizar las capacidades nucleares. El neutralizar los stocks de misiles que tiene Irán es un desafío de por sí solo gigantesco, porque estamos hablando de una infraestructura de túneles y búnkers subterráneos con miles de misiles distribuidos por todo el país que son muy difíciles de poder neutralizar. Entonces, hay buenas chances de que en los próximos días sigamos viendo el lanzamiento de misiles. Hoy no se hablaba de que Irán estaba pidiendo que se establecieran conversaciones para bajar la intensidad del conflicto. Igual hay versiones cruzadas sobre si realmente Irán estaba haciendo ese pedido o no. Al Jazeera hoy salió a decir, por ejemplo, que no, que nunca hubo ese pedido. Otras fuentes decían que sí. Así que no, yo no logro meterlo dentro del análisis porque me genera dudas si efectivamente ocurrió o no. A ver, Marcelo. Una conferencia de prensa del canciller iraní después del viernes con los corresponsales extranjeros donde dijo que querían negociar, ¿no? Pero es el canciller iraní. Es apenas el canciller iraní. ¿Por qué sí? Porque apenas, porque en otro escenario, en otro país, el canciller sería la voz. parte también derrotada en esta guerra, digamos. Los que fueron a negociaciones son los derrotados en esta guerra también. ¿Y cuál sería un escenario? No creo que tenga mucha influencia hoy día el canciller iraní. ¿Cómo? ¿No le ves influencia? No creo que tenga mucha influencia hoy el canciller iraní, digo. Bien, Perdón, Diego, de último momento se actualiza la información en Israel, en el norte. Desde ahora en adelante se puede abandonar el área protegida. Textualmente el incidente acaba de terminar. Bien, ¿qué incidente terminó entonces y qué es lo que se deja de proteger o deja de ser área protegida? Y a ver, fue un ataque con misiles, calculo, pero no. Sí, que por lo que estaba leyendo fueron interceptados, o al menos no hay todavía información de que hayan caído, pero fue un área extensa en el norte. En ese caso esas órdenes vienen de Picud Oref, que es como la guardia civil dentro de Israel, que en estos días tiene un rol protagónico. Son los que mandan, hay un sistema de 4 niveles de alerta. Todos los israelíes reciben esta alerta por sus celulares y también por la televisión. Te lo dice el canal 12 de Israel, al menos un misil fue interceptado y no se lamentaron víctimas. Marcelo, ¿puede haber un cambio de régimen en Irán? Yo creo que todo va ahí, todo apuesta a eso. Hay una condición, cuando vos tenés una situación como esta, crece el nacionalismo. Es un dato claro, el fervor nacional, sobre todo en un país tan complejo, tan interesante además como es Irán, crece el nacionalismo. Ahora tenemos mucha gente fugándose de Teherán. Uno puede... Lo que no sabemos, Marcelo, es si una parte considerable de los iraníes dice que esto es culpa del régimen que los sometió tantos años a una política, a una geopolítica que ellos no hubieran deseado, o si la culpa es de Israel y de Estados Unidos. Claro, eso siempre lo vas a tener. Lo que ocurre es que hay un antecedente muy inmediato, muy cercano, de mucho maltrato del régimen contra la población. Sobre todo el régimen que estaba antes,
con el presidente, que no recuerdo el nombre, que murió en un accidente de helicóptero, por eso hubo elecciones en junio, etcétera, el año pasado, y cambió. El líder supremo puso un dirigente ultraortodoxo como su candidato seguro a la presidencia, que es el que pierde. Porque la gente no lo quería, quería otra cosa. No quería el velo, no quería el maltrato, que por cierto, lo que decía Marwan es muy cierto. El Corán en ninguna parte dice que poner velo. El Corán castiga como alto haram matarse o matar a un benefactor de los musulmanes. Yo por eso siempre pongo ultraislámico cuando hablo de Hamas. Los israelíes asesinados en el sur de Israel, en 20 kibutzim, eran israelíes de centro izquierda que favorecían a los palestinos, que llevaban y traían chicos enfermos, ancianos, hacían un trabajo solidario enorme. Los asesinados del 7 de octubre. De hecho, la fiesta electrónica es para eso, junto a la frontera, para decir, bueno, es lo mismo, somos estuve ahí, todos. Muchos de estos pueblos estaban a 100 metros de la barrera de Gaza. Y vos hablabas con la gente y esa gente tenía una sensación incluso de mucha frustración, porque formaban parte de organizaciones pro-palestinas. O sea que los asesinados eran muchos pro-palestinos, eran judíos pro-palestinos que hacían, como dice Claudio, también esta fiesta electrónica que era integradora, para usar una palabra que todos entendemos. Fueron brutalmente asesinados por una horda terrorista de un grupo que son 50.000, eran 50.000 antes de la guerra. Te cuento un solo dato como para ilustrar. En la región hay un sistema de encuestas que se llama Arabobarómetro. El Arabobarómetro le pregunta a los gazatíes antes de la guerra, bastante antes de la guerra, si están de acuerdo con Hamas. Por supuesto que no, porque Hamas vino a ver Pinochet. Querían otra cosa, querían una apertura. ¿Están de acuerdo con el gobierno de Ramallah? No, porque el viejo Abbas no sirve para nada, decían, era muy corrupto, etc. ¿Qué quieren? Que liberen a Barghouti, al dirigente histórico que está en la cárcel, que posiblemente es el preso más importante del mundo, acusado de dos cadenas perpetuas por Israel, que es la figura que ellos creen que le da para Mandela, digo, que puede haber ahí una especie de Mandela. Y ese tipo es el que gana en las encuestas. Hamas está bajo de todo muy despreciado. Bien. Gracias a todos por haber venido hoy. Vamos a hacer una tanda, por favor. Forte Antigripal es la única bebida caliente que integra una eficaz receta medicinal que alivia rápidamente los estados gripales, descongestiona, combate el decaimiento, calma el dolor, la fiebre y la tos. Todo en uno, el doble de acción a la mitad de precio que otros. Acompañarte es siempre el mejor plan. Galeno. La belleza siempre nos inspiró. La belleza de las playas encantadoras, de los paisajes vibrantes de Sudamérica. Descubrí la belleza de Sudamérica. MSC Cruceros, un viaje hacia la belleza. Smart TV para equipar tu sede. Encontrá en Aldo la mayor variedad de Smart TVs con hasta 50% off, 12 cuotas sin interés y envío gratis a ambas seleccionados. Naldo, un amigo de la casa, sede de tu pasión.
Gracias por acompañarnos. Ahora Darío Lopreite. Hasta mañana.